Aunque la democracia no se agota en las elecciones y requiere una participación e involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos que trascienda el momento electoral, el voto, como mecanismo para designar a nuestros gobernantes y a nuestros representantes para el siguiente ciclo político, constituye el más importante y definitorio de los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Además, ese es el momento más igualador que ofrece una democracia. Ese día, ante las urnas, todas y todos somos iguales con independencia de nuestra edad, condición económica, género, formación o capacidad de incidencia social. Ese día todos valemos lo mismo y nuestro voto libre tiene el mismo peso que el de todos los demás. Votar en democracia no solo sirve para determinar quién va a ejercer nuestra representación política en los espacios institucionales de decisión colectiva, los congresos y los ejecutivos, sino que también es una poderosa herramienta de rendición de cuentas mediante la cual las y los ciudadanos podemos premiar o castigar las buenas o las malas gestiones públicas. Así lo demuestra el altísimo nivel de alternancia que se ha producido en los últimos 10 años, mismo que alcanza un porcentaje de más del 62% a nivel nacional y que, en el caso de las elecciones de gubernaturas, se acerca al 70%. Ello significa, para decirlo de otro modo, que las probabilidades que en la última década de elecciones libres y auténticas ha tenido un partido político que ha ganado una elección de repetir su triunfo en la siguiente cita en las urnas es de apenas 1 entre cada 3. Lo anterior habla del poder del voto y de cómo en México, como ocurre en toda democracia, el sufragio de castigo, el llamado voto de castigo, es una realidad que se ejerce en mayor o en menor medida cada vez que las y los ciudadanos acudimos a nuestra cita periódica con las urnas. Ese, que es un evidente síntoma de madurez política y de empoderamiento de la ciudadanía, constituye una auténtica herramienta de control del poder o de validación de las buenas administraciones. Será muy interesante en ese sentido ver, más allá de lo que dicen las encuestas, que hoy viven no solo una crisis de credibilidad ganada a pulso, sino también una muy baja confiabilidad como mecanismos de medición de opinión pública y de los humores políticos de la sociedad, como lo demuestra la gran distorsión entre lo que prácticamente todas ellas arrojan como tendencia previamente a las elecciones y lo que termina ocurriendo en los resultados. Más allá de las encuestas, será interesante ver en ese sentido qué ocurre con el voto el próximo domingo 2 de junio. En efecto, esta será la primera ocasión en la que el gobierno federal y 6 de los 9 gobiernos locales que se renovarán y que hoy están en manos de Morena, serán sometidos al escrutinio sexenal de sus gestiones. Más aún, cuando algunas de ellas han sido, por decirlo menos, particularmente polémicas, como en el caso de Veracruz, Puebla y Morelos, además de, por supuesto, la presidencia de la República. En ese sentido, más allá de las soberbias y sobradas posturas que pretenden que el voto ciudadano es un mero trámite, las elecciones son el momento real en donde se expresan las posturas políticas de las y los ciudadanos y somos nosotras y nosotros quienes definimos con nuestro sufragio los rumbos del país y, sobre todo, la distribución del poder político. Y es que en elecciones tan grandes y diversas como la que celebraremos en unos días, la apuesta es tan amplia y variada que solamente en la mente de un alucinado puede pretenderse ganar todo. En una democracia, nadie gana todo en una elección ni nadie lo pierde todo. Además, los triunfos y las derrotas no son de una vez y para siempre. En eso radica la clave de una elección democrática. Como lo enseña nuestra historia, las mayorías de hoy pueden terminar siendo las minorías del mañana, igual que las mayorías de hoy fueron las minorías el día de ayer. Esa es la virtud del sistema democrático. Más aún cuando la lógica autoritaria con la que el maniqueo discurso del oficialismo López Obradorista ha pretendido convertir la arena política, es decir, en una especie de terreno de batalla en donde el bien, encarnado por supuesto por ellos, y el mal, representado por todo aquel partido, asociación o ciudadano que no se subordina a la voluntad omnímoda de la mayoría del momento y de su pastor, libran una batalla épica y existencial. La política en democracia es algo que va mucho más allá de eso. Pues bien, ha llegado el momento de definir en libertad si lo que queremos para el futuro inmediato es la continuidad de ese modo de relacionarnos,
en donde las diferencias políticas se venden como falsamente como irreconciliables, o si bien ratificamos al país como la casa en la que cabemos todas y todos, con nuestras legítimas diferencias y que ningún grupo puede pretender asumir como un patrimonio exclusivo. Y es que más allá de la idea que pretenden vender las encuestas, y con independencia de que la noche del 2 de junio conoceremos finalmente a los ganadores y a los derrotados de la jornada, México se ha convertido en un país dividido por mitades. Así lo revelan las elecciones que se han realizado en los últimos 3 años. En las elecciones intermedias de 2021, la última fotografía de cómo se han expresado las preferencias electorales a nivel nacional, el voto en favor del oficialismo, más allá de sus triunfos y de su ratificación como la fuerza política mayoritaria en el país, fue de 21 millones de sufragios, mientras que el voto opositor alcanzó los 23 millones. Incluyó aquí los 3,5 millones de votos en favor de Movimiento Ciudadano, que, hasta donde sé, sigue siendo un partido opositor al gobierno, más allá de que en muchos sentidos le resulte funcional a su lógica y estrategias políticas. Eso no significa de ninguna manera una anticipación de lo que va a ocurrir en las urnas el próximo domingo, sino simple y sencillamente una constatación de que hoy no hay nada predefinido y que las elecciones son el verdadero momento en el que las y los ciudadanos nos apropiamos con nuestro voto libre de nuestro destino político. En ello consiste, ni más ni menos, el poder de nuestro voto.